Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Hemos esperado casi 10 minutos y quisiera que por favor me digan si están escuchando y están pudiendo compartir mi pantalla. Sí, listen. Bueno, les agradezco mucho. Buenas tardes, un abrazo para todos ustedes. Vamos a iniciar entonces con nuestra clase de hoy. Es importante que ustedes participen. Voy a tomar muy en cuenta la participación, porque no solamente se va a evaluar este proceso por las tareas que envíen. Es importante que ustedes dediquen un pequeño tiempo, yo sé que es muy sacrificado, para poder escuchar a sus compañeros, poder intercambiar conocimientos, poder intercambiar lo que ustedes van a aprender más también de lo que sus compañeros han entendido, han analizado, y no solamente se van a aburrir escuchando lo que yo puntualice o lo que yo complemente. Entonces, vamos a comenzar, por favor. Voy a pedir que, como en el anterior martes, podamos ahora dar la palabra al grupo celeste con la lectura número 2 sobre la historia de la infancia de Joy de Maus. Les había dicho que es importante escuchar o leer, hacer un análisis sobre la historia de la infancia. En la anterior clase hemos hablado sobre la educación, la historia de la educación infantil. Ahora vamos a continuar con la historia de la infancia, que está muy relacionado, están muy articulados, se complementan ambos, porque tanto el uno como el otro han sido momentos históricos que han contribuido a darle significado, a darle importancia, a darle relevancia, podríamos decir, a la educación infantil. Por lo tanto, quisiera que alguno del grupo eh, solicitud de anotación. ¿Quién es Cintia Pérez? Durante la anotación no puede controlar el contenido compartido hasta que detenga la anotación. No sé qué es lo que me está solicitando. Entonces, yo les voy a pedir que por favor, varios de sus compañeros me han estado escribiendo diciendo que no pueden participar de estas clases. Yo entiendo la situación, les he dicho que es entendible lo que estamos pasando, porque muchos están trabajando. Sin embargo, tienen que hacer nomás un esfuerzo, porque de lo contrario, cuando tengamos que dar los exámenes, por si acaso, yo voy a tomar diferentes formas de evaluación. Ustedes saben que desde esta forma de participación, para mí es evaluación. Entonces van a tener que dar examen oral a aquellas personas que no estén participando en estas clases, porque de qué otra manera yo puedo garantizar el desarrollo de conocimientos, de habilidades, valores y actitudes en la asignatura, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Aquí están los trabajos que ustedes han compartido. Creo que están cerca de 21 trabajos que tengo para que yo busque a alguien de aquí, de esta lista. Es del grupo celeste, creo que sí, ¿no? A ver, vamos algún voluntario. Me gustaría que alguien se ofrezca voluntariamente. Hola, nadie. Nadie se va a ofrecer voluntariamente, entonces los voy a obligar. Les había pedido que se preparen. Cada clase vamos a ir trabajando, como les había solicitado, hacer la línea de tiempo ahora sobre la historia infantil de la lectura número 2. Del grupo celeste, desde Colque hasta Llanos, por favor, ¿quién puede exponer su trabajo? Bueno, si no hay voluntario, me corresponde obligar. Hubiera sido importante que alguien diga voluntariamente que quiere exponer su línea de tiempo. Pereira Fernando Llanos.
No. Hemos dicho coloquio. Hasta, sí, ya nos ha enviado su trabajo, puede exponer. ¿Está en sala? Sí, Lice. Ya. Llanos Petrona, ¿no? Fabiana Petrona. Sí. Entonces vamos a escucharla a usted sobre su línea de tiempo, que vamos a compartir la pantalla. Yo prefiero hacerlo así porque después el trabajo. Bueno, vamos a escuchar todos el análisis que va a presentar su compañera Fabiana sobre la historia de la infancia de Joy de Maus para poder entender cuáles han sido los principales acontecimientos. Te escuchamos, Fabiana. Bueno, Lice, la historia de la infancia, bueno, no tuvo un punto de vista pedagógico, más tuvo un punto de vista psicológico, en la cual yo mi línea de tiempo lo hice más con los autores que aparecen. ¿Ya? El primer autor es Mause, en la que trata su artículo, trata 8 puntos sobre sobre la infancia, 8 puntos sobre el ensayo de su infancia, en la cual los niños fueron utilizados como objetos sexuales por parte de los adultos. Ahí se vio mucho que a los niños no lo tomaban a consideración como debería ser. Luego pasé a Richard y Lehman, en la cual aparecen 3 épocas, romana, patrística y el alto medieval, en la cual cambia los tratos que lo hacían a los niños ha cambiado, pero no ha mejorado los abusos que se les hacía a los niños. Luego está Mary Martin, que narra la experiencia del padre al hijo del siglo IX al siglo XIII. Narra, En la ¿no? cual, sí, lo narra y en la cual ahí en la época sigue el maltrato a los niños y también su tasa de mortalidad aumenta entre los niños y las madres. Y la educación se trata según el nivel de clase social. Luego está James Bruce Ross, en el siglo XIV hasta principios del siglo XVII. Nos introduce a la clase media italiana, en la cual la educación para los niños lo hace parecer, lo da en la clase que en la cual el niño posee la misma importancia que las mujeres, y su educación se basa en humanista y clásica. Elizabeth Witt nos especifica las pautas y tendencias de crianza de los niños de la Francia del siglo XVII, en la cual los padres van perdiendo el mandato. Los educadores católicos impulsan la disciplina infantil, la conciencia. La religión católica a los niños ya lo empezaron a educar, pero más lo daban en la iglesia. Todo era relacionado a Dios. Joseph Iguip habla de la crianza de los niños en Inglaterra y en América del Norte en el siglo XVII. Su educación era muy valorada en esa época para evitar la mala influencia del entorno. John Walser
la infancia de América del Norte en el siglo XVIII. El niño busca una independencia cuando sea mayor de edad. Desde esa época, el niño ya cuando ya es mayor de edad, ya busca su propia independencia. Eso nomás, Lice. Ya, a ver, y parece usted ese proceso que de Maus explica sobre cómo se iba tratando, cómo se iba considerando a los niños en la historia, cómo me puede decir desde su punto de vista eh, lo que ha pasado con la infancia, haciendo en sus palabras, con todos esos acontecimientos que usted nos ha dicho. Que al pasar los años, la educación, la infancia ha ido cambiando. A los principios a los niños se los abusaba mucho y se los maltrataba, no les daban la importancia que ahora se les da. ¿Ya? Cierto, ¿no? Antes de pasar a otro de sus compañeros, vaya preparándose otro de sus compañeros. Lo que su compañera dice, si bien de Maus comienza a hacer su análisis sobre la historia infantil, no lo hace desde un punto de vista histórico o social, sino más bien lo plantea desde el psicoanálisis. Evidentemente, al psicoanálisis le interesa estudiar desde la teoría psicoanalítica cómo ha ido cambiando a través de la historia este proceso de educación, este proceso de consideración, de trabajo, del trato que se le daba a los niños y cómo esto repercutía en las conductas, en las relaciones, por ejemplo, paterno-filiales, etcétera, ¿no? Los historiadores, si bien no han hecho un análisis de la historia desde ese proceso histórico que a nosotros nos interesa estudiar, sino más bien con un fin más de la psicología o del psicoanálisis, nos sirve para estudiar eh, cómo es que se ha ido tratando, cómo es que se ha ido educando, cómo es que se ha ido maltratando, cómo es que se veía y se concebía a la infancia, a la niñez en esta época, ¿no? Y vean que los abusos no es que han cambiado, quizás han minimizado, pero en la actualidad seguimos viendo bastante maltrato. Hay autores esos de Maus que justamente hace un análisis muy interesante del proceso histórico que ha tenido la educación infantil y nos dice que parece una pesadilla para ellos, ¿no? La historia de la infancia parece una pesadilla que recién estamos empezando a descubrir y a despertar desde hace poco cómo ha sido maltratado los niños por por esa debilidad que tiene el niño, realmente es vulnerable, es un sujeto que necesita bastante protección, bastante cuidado. Cuando nacemos nosotros nos vemos prácticamente indefensos ante la sociedad, ante cualquier persona que vaya a influenciar en nosotros. Entonces, si no tenemos una familia que nos quiera, nos proteja, imagínate, sueltos. A ver, me gustaría que apaguen sus micrófonos, ya saben, tenemos que apagar micrófonos para no interrumpir, ¿verdad? Entonces, ellos nos dicen que todos esos hechos que los niños han ido viviendo a través del tiempo, cómo en el tiempo se ha ido considerando estos acontecimientos por los que han vivido los niños, que si bien ante lo que más interesa es ver desde el punto de vista público más que lo privado, eh, o sea, meterse en la educación, en el cuidado que cada familia le da a un niño, ha sido muy complicado. Incluso hasta la actualidad, en la actualidad nosotros tenemos muchos problemas de meternos a poder observar o poder dar un punto de vista referente a la educación de un niño. Los papás nos pueden mandar al diablo, nos pueden decir, a usted qué le importa, usted no se meta. Si es que nosotros decimos, no está usted educando bien a su niño, ¿por qué no lo educa de esta forma? ¿Por qué no controla? ¿O por qué no le enseña de esta manera? ¿O por qué no pone disciplina? ¿O por qué lo está tratando de esta manera? ¿O usted es muy violento, etcétera? Nosotros no podemos dar ningún punto de vista. Si bien ahora existen leyes, existen instancias que se ocupan de proteger al niño, nosotros no podemos meternos en la vida privada, en la vida familiar, intrafamiliar, si bien a veces somos testigos de cualquier abuso, cualquier hecho incorrecto que se da en la educación de los niños,
nosotros tenemos que hacer saber a esas instancias, más no tenemos la posibilidad de meternos en la educación de ellos. Hemos sido testigos muchas veces del maltrato, del abandono, del descuido que tienen muchos padres con los niños, pero nosotros no podemos decir. Y estos historiadores justamente han visto que no, que había escasas fuentes para poder investigar, escasos estudios que sean realmente significativos, que tengan esa validez, esa seriedad sobre la infancia, ¿no? Entonces se han tenido que ir agarrando de diferentes experiencias, de diferentes testimonios, de diferentes recursos para poder ir investigando e ir aportando a la construcción de la historia de la infancia. Entonces ha sido muy difícil, por eso su compañera aquí nos presenta a varios autores que nos han ido mostrando cómo han ido percibiendo estos hechos, cómo han ido rescatando estos hechos para que los historiadores puedan realizar esta presentación, estos libros, estos artículos sobre la historia de la infancia, ¿no? Y les había dicho, hay diferentes libros que bien, si bien ven desde el psicoanálisis, porque a la psicología le interesa estudiar justamente la conducta del ser humano desde que nace, incluso desde el vientre también para ver qué influencia tiene las madres en cuanto a su seguridad, en cuanto al amor que le pueden dar a un niño desde el vientre, desde la misma concepción, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista pedagógico, cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, ese interés por educar a los niños, por darles la atención que ellos se merecen, por cuidarlos, por establecer eh, una relación acorde entre el adulto y el niño, por ejemplo, para no entorpecer su conducta, para no entorpecer su desarrollo. Eh, Hay diferentes hipótesis que se han ido lanzando, quizás en cuanto a cómo es un niño que recibe un buen trato en su familia, aquel niño que recibe abandono, etcétera. Han habido diferentes situaciones, problemas que nos han ayudado a estudiar esto de la infancia. Entonces, no ha sido fácil construir una historia, pero aquí tenemos diferentes autores que vean cómo a los niños se los abusaba, se los consideraba como objetos sexuales, como parte de el maltrato, por ejemplo, porque no el abuso ante los niños, el castigo, desde que nacían ya eran prácticamente esto, hay investigadores que dicen que no se los debería haber fajado. Ustedes saben lo que es fajar a un niño, ¿no ven? ¿Han visto alguna vez cómo fajan algunas mamás a sus niños? Usan unas fajas. Sí, dice. Sí, Lice. Sí, dice. Hay en nuestra cultura esa costumbre de fajar al niño porque tienen que están ayudándole en cuidar su espalda, pero hay quienes porque le están privando al niño de, de sentirse libre, que es un abuso hacia el niño, sin, sin poco más lo dejan tieso, los fajar así, y ahora yo creo que no resisten. Aunque a veces me gustaría sentados en un ratito atendiéndome, pero eso sería un abuso. Uno necesita moverse, necesita agarrar, tocar, respirar. Yo creo que hasta eso priva de respirar. Entonces, hay historias de la sociedad, de nuestra cultura. Sí. Hola. Sería mejor si podrían apagar todos sus micrófonos porque se escucha eco. Por favor, saben que participar lo activan y lo desactivan. Si está habiendo un retorno. Hola. Hola. Si no, yo voy a Dicen, tener ¿yo que puedo hacer un comentario contrario a lo que es el fajar de los bebés? Hola. Hola, No dice es que referente al fajar a los bebés, hay estudios los cuales revelan que niños con TDAH, al fajarles estimula lo que es la vía propioceptiva
y hace que se pueda adquirir mayor propiocepción y esto corrige lo que es el TDAH. Bueno, tal vez para los niños que tienen alguna discapacidad, no conozco de eso, me gustaría que lo comparta. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos. No conozco ese estudio, me gustaría que lo comparta, pero incluso hay imágenes que ahorita, por ejemplo, me gustaría compartir, no sé si es que podamos ver. No sé qué tiene que ver el fajar con el TDAH. ¿Me puede No, explicar, por favor? sí, cuando el niño nace por cesárea, no pasa por el canal del parto. Al no pasar por el canal del parto, no hay esa función que apriete, no hay esa conexión de lo que es la parte propioceptiva, las articulaciones, lo que es la cabeza. Entonces, el niño que nace por cesárea es más inquieto, más distraído, y en algunos casos se han observado lo que es el TDAH. Por eso en las terapias en las fisioterapias de rehabilitación, una de las técnicas es tratar de estimular lo que es las articulaciones, tratar de fajarlos, para que duerman fullos, para que ellos puedan mejorar su propiocepción y hay una conexión aparte de lo que es el Ritalin y otros medicamentos. No escucho bien, está entrecortado. Ya, No he escuchado la última parte que me decía que no ha nacido por el... no, lo que le decía, dicen, generalmente el niño que nace por cesárea no pasa por el canal del parto. Al no pasar por el canal del parto, no hay una conexión en lo que es la vía propioceptiva, ya por la parte muscular y a nivel del cerebro. Por eso estos niños tienden a ser más inquietos, más irritables, más distraídos. Dentro de las terapias de fisioterapia en neuroestimulación, lo que hacen es agarrar a los niños y trabajar con las articulaciones, la vía propioceptiva, estimular la carita, a que duerman con fulgus, todo eso para mejorar lo que es la función propioceptiva y adquirir un apego, bueno, no apego, sino una función más detallada, aparte de los medicamentos, que es el Ritalin y demás, lo que le decía. No conozco eso, pero vamos a seguir analizando. Me interesaría mucho que nos comparta esa bibliografía, por favor, Ya, para que le voy a nosotros mandar eso. podamos ver y podamos ver si realmente, tal vez desde el punto de vista del fisioterapeuta, eh, utilizan esa estrategia seguramente para los niños que no tienen mucho control en cuanto a lo psicomotor, tal vez, ¿no? Por eso usted hacía referencia. Y también es con los niños que nacen por cesárea. Hola, Licenciado. hola, Licen, ¿sí? ahora eso ya no se utiliza, ¿no? De fajado que dice usted. Como, igual entrecortado está, por favor. No he escuchado. No lo he escuchado. Ya no se utiliza ese método, ¿no? Ya ahora en la actualidad. Sí, Hay algunas personas que siguen usando, pero no sé hasta qué punto, como dice su compañero, ¿no? Sí, yo entiendo que, por ejemplo, el aguayo, han hecho investigación, la doctora Ivonne Ramírez de fisioterapia justamente ha hecho una investigación muy interesante sobre el aguayo, que es muy diferente a la faja que les ponían antes a los niños porque creían que les estaban corrigiendo la postura, por ejemplo, ¿no? O cuidar que no lastimar su espalda, esa era la costumbre que teníamos tradicionalmente, ¿no? Todavía en la actualidad hay culturas que siguen fajando al niño y lo dejan completamente tieso. Ahora, no sé hasta qué punto eso es desde la ¿cómo es? Desde los fisioterapeutas, eso es favorable para el desarrollo infantil. Yo considero que eso no iría, a no ser que tuviera algún
problema neurológico o muscular o fisiológico, algo que le esté realmente, o para lo cual se le estuviera favoreciendo, porque había una crítica de que justamente no era aconsejable. Hay muchos que ya no utilizan eso, ¿no? Por eso me interesaría que nos comparta su investigación o quién, y en qué casos o cómo, en qué situación o cómo favorece el beneficio de fajar, porque lo que se ha hecho a través de la historia es justamente criticar a esto. Y les decía que sí, el aguayo es muy recomendable. La doctora Ivonne Ramírez manifestaba en su investigación que esto favorece el apego y que ayuda a mantener esa relación de la madre y del niño, porque están todo el tiempo juntos, ¿verdad? La madre lo carga en su kepi al niño y el niño está prácticamente eh, junto a la mamá en todo momento, en toda actividad, no se separan los dos y esto favorece mucho a la parte emocional del niño. Entonces ha hecho esa investigación que me parece muy linda, que en algún momento, creo que tiene el libro ella, lo vamos a buscar, pero también me gustaría que compartan esto que acaba de decir su compañero, ¿no? Que nos haga llegar ese artículo o esa investigación sobre el Ok, Lina, fajado. no se preocupe, lo voy a mandar. Ya, por favor, al grupo entonces para que podamos todos aprender de esto. ¿Alguien más del grupo? No sé qué más estaba. ¿Alguien más del grupo? Porque hay mucho más que analizar sobre la historia infantil. A ver, vamos a pasar. Después me dicta su nombre, Fabiana, me hace recuerdo para poder registrar. ¿Nadie? Qué poca participación. En la mañana todo el mundo se pelea por exponer. Bueno, solamente su compañera entonces. Esa es la lectura que les había pedido que compartan, que su compañera lo ha hecho excelente en cuanto a los aportes de los investigadores. A ver, necesito ver aquí. Está en el grupo Durán. Durán Dubeiza. Hola. ¿No está Durán Dubeiza? Que no, Liz. Bueno, Escobar. Tampoco. Espinosa. Nélida. Qué pena, toditos van a tener mala nota en esto. Espinosa Daniel. Jorge Sebastiana. Condori Heidi. Cruz Nayeli. Flores Rosvania. Flores Sergio. Sí, Flores Sergio. sí, sí. Le voy a hacer un poco de zoom. Primero he ubicado las etapas de la historia en la cual sigue desarrollando, porque lo que tenemos en la lectura del PDF sobre la evolución de la infancia son menciones de diferentes ensayos de diferentes autores, que para bien entenderlos también debemos ubicarnos un poco en la etapa en la cual se desarrollaron esos ensayos, ¿no? Desde la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la contemporánea. Richard B. Y Lehman Jr. Describen la entrada de de religiones en cuanto a lo que se referiría a la infancia, crianza y educación.
Ellos denotan tres épocas, la romana, la patrística y la alto medieval. Mencionan que los romanos habían aportado la tolerancia al crecimiento lento y el disfrute de la infancia. Esta había sido una mentalidad que se reproduce durante la antigüedad en general. A ellos les preocupa lo que es la patria potestad, las normas de educación. Introducen leyes de conducta fuerte con los niños. Es un periodo o es una de las acciones negativas que ha habido durante la época romana. En la era cristiana, la situación del niño no mejora, se designa al padre como un educador en la virtud. En esta parte, cuando yo leí en cuestión de la virtud, lo que imaginé fue que lo educaba en virtud de lo que es la cristiandad, en virtud a los valores cristianos católicos, en base a los conocimientos que se dan escritos en la Biblia. En esta época se tolera el castigo físico con mesura. Toma relevancia el tema de abusos que se llega a legislar. Se nota el infanticidio y abandono. La Iglesia promueve leyes contra los males de los niños, incluido el aborto. En la Edad Media continúan los abusos, pese a la Iglesia. En esto explico. La Iglesia durante la Edad Media había tomado cierto rol para legislar lo que es el abuso infantil, para legislar un poco, controlar y disminuir el abuso en cuanto a la crianza y educación de los niños. El rol de la madre cambia en la crianza. La Iglesia castiga el aborto de manera menos severa. A lo que antes habría castigado el aborto, la Iglesia en la Edad Media baja o sube su tolerancia a este acto. Eh, Mitad de la Edad Antigua y la Edad Media, Mary Martin Laugin, entre el siglo XI y siglo XIII, nos narra la experiencia de padres e hijos. Continúa la explotación y abandono de los niños. Hay una gran tasa de infantil y materna. Esto conlleva que la masa o la densidad poblacional de las regiones en las cuales se lleva a hacer los estudios o el uso de la globalidad del mundo, va bajando la densidad poblacional. Esto ocasiona que en muchas familias se den relaciones entre familiares, se den matrimonios, cosa que en esta edad ha sido bastante común y que muchos pensadores y grandes personajes de la historia han estado incluyendo en este acto, ¿no? De casarse con sus primas o con sus tíos y así. Es algo que se ha dado y que a pesar de que nos suene mal o hoy en día debido a la biogénesis sabemos que es algo que causa un daño al niño que nace de ese fruto de una familia que tiene personas de la misma sangre juntos, ¿no? En ese entonces, pues, era bastante común encontrar así matrimonios entre primos y en sí entre familia en general. Inicia la no aceptación de un niño como posesión. En este periodo también se crea un sentimiento un poco más tierno hacia los niños. Se crea que los niños se les da como un pequeño haz de luz de esperanza de que las cosas iban a cambiar de a poco. Pero entonces esto se va a ver bloqueado en la siguiente etapa, en el siguiente ensayo que describe. Algunos padres reconocen las necesidades de los niños, tales como es el afecto, el jugar, su educación. También podemos destacar que en estos siglos, 11 y 13, la educación se da según la clase social en la cual uno se encuentra, ¿no? Cada clase social recibe un tipo de educación. Desde los trabajadores o sembradores de tierras, sus niños van a recibir un tipo de educación que se va a limitar sobre todo al trabajo que ellos van a realizar, lo básico que ellos necesitan aprender. La educación para ellos y para todos entonces había sido del tipo de tú solo necesitas aprender esto y vas a quedar con esto hasta que mueras. Son pocas
los de la clase social alta sí pueden adquirir un conocimiento completo sin restricción. También se elimina la educación física. Al cuerpo solo se le atribuye el castigo y la disciplina corporal. Otro de los ensayos que menciona el PDF que nos envió es el de James Bruce, que nos data del siglo XIV al siglo XVII. Nos narra la educación en la clase media italiana. Nos narra que, como hasta entonces, es un hecho muy repetitivo que la crianza de los niños haya sido dada por nodrizas, haya sido derivada a la escuela nodrizas, donde los padres y en ocasiones las madres desligan su labor materna y paterna del niño. El retorno de los niños, como habían estado con nodrizas, su retorno al hogar lleva dificultades entre la lucha por el cariño y la atención de los padres. Nos habíamos quedado en el recuadro que está con el color amarillo y estábamos hablando justamente de James Bruce Ross, que había escrito su ensayo o había escrito su ensayo del siglo XV al XVI, no, del XIV al siglo XVII, que nos hablaba de la clase media italiana. Eh, Había tomado este grupo social como referencia para hacer su ensayo sobre la crianza y la educación de los niños en aquel entonces. Hasta el momento habíamos mencionado que la crianza se había dado por medio de nodrizas, que el retorno de estos niños que eran criados por sus nodrizas había sido un proceso difícil al regresar a sus casas, a sus hogares. En, es entonces también que en este periodo se nota un enviudamiento bastante grande, donde es comúnmente ver familias con padrastros, hermanastros, madrastras en casos, y se da un conflicto familiar donde si andamos viendo la situación con problemas entre familia y con un pariente importante como es el padre o la madre que haya muerto, no problemas solo, digamos, que de peleas en la casa, sino problemas emocionales dentro del niño, del infante, del joven, en muchos casos, que causa, en muchos casos que se ve hoy en día, por ejemplo, un desorden emocional dentro del joven o del infante. Así que se va a dar bastantes problemas en estos casos. También se veía eh, la educación, si bien tenían nodrizas o los niños iban con nodrizas, al regresar al hogar, de la educación de ellos se encargaba la madre. Pero en ciertas ocasiones, el padre que andaba ausente tenía que tomar el rol de educar y dirigir la casa. Estos casos se daban, por ejemplo, durante la peste negra, que se dio casi a finales de la Edad Media. Esto hizo que los padres de salir a trabajar se queden en casa y tomen el labor junto con la madre o en algunos casos la madre difunta tomaban el rol de padre y madre en medida de lo que podían. Vamos avanzando en el siguiente ensayo que se menciona en el texto, también avanzando en el tiempo en el cual se desarrolló el ensayo, ¿no? Nos toca ver el ensayo de Tucker, que lo escribió en el siglo XV y en el siglo XVI, que nos narra la infancia en Inglaterra. Esto ya se da en la Edad Moderna. La infancia está vista como una carga. La infancia no es algo que se debe disfrutar, sino es algo que se debe pasar como pasar, se debe vivir a la infancia. La infancia no está bien vista.
El ser un infante, el ser un niño o una niña, implica que en la sociedad vas a tener la escala más baja. Vas a ser menos, ni siquiera igual a los eh, ancianos y a las mujeres, que también está muy mal visto desde ese entonces. Entre nobles, si se tenía a los niños en un estatus más alto que los demás, para definir la totalidad del estatus social que va a tener, debía fijarse el sexo, el género que tenía aquel niño. Si era niño, perfecto, iba a ser enaltecido en todo su derecho, pero si era niña, iba a estar siendo respetada por los demás, pero dentro de su propia familia tendría un estatus menor. En estos siglos también nace la pediatría moderna. Aquí se nota mucho más cuidado en lo que va a ser la gestación. Los, los 9 meses de embarazo se va a tomar en cuenta más los cuidados que se debe tener, o también en el parto, los cuidados y protocolos que se deben seguir. Incluso se llega a tomar como profesional labor de partera y se llega a introducir al varón dentro de la sala de alumbramiento. Como ha sido común en todos estos periodos, el infanticidio perdura. Lo que va a cambiar aquí un poco, que va a ser que los padres van a tomar interés en la educación de los hijos. La educación se le va a negar a la niña y se va a comenzar a compartir entre padres e hijos casi todo. E incluso podemos mencionar que se va a compartir los juegos entre ellos. Un rol muy importante durante la infancia y la vida que no debe ser abandonado ni descuidado. Ya dirigiéndonos cada vez un poco más hacia la edad contemporánea, tenemos a John Welser del siglo XVIII, que nos habla sobre América del Norte. Nos habla que el niño busca independencia, reduce el infanticidio, se mantiene la costumbre de nodrizas eh, o escuelas o parientes que cuidan del niño. También se produce el efecto de que en este entonces disminuya lo que es el infanticidio, se debe al efecto de que el niño busque su independencia, busque liberarse de no tanto decir los cuidados, sino decir de los maltratos que podría estar viviendo en ese entonces. Luego hablamos de Joseph Illich, que data en el siglo XVII, un siglo antes del anterior. Nos habla de la crianza en América del Norte y de Inglaterra. Menciona un aspecto importante que es el nacimiento de la obstetricia. Nos habla de la gran inclinación de la magia religioso en cuanto a la educación y se toma la educación como medio de sumisión del infante, un poco con un pensamiento más de la edad media. Se toma la educación como una manera de poder manipular al niño y moldearlo de una forma en la cual cuando sea adulto puede ser un poco más dominado, cosa que en teorías especulativas y todo se dice que se mantiene aún hoy en día, que se educa para mantener un sistema, porque si no eres parte del sistema estás mal. Es algo que desde el siglo XVII se viene trabajando, quizás no de la misma manera, sino que hace un poco más en conjunto y un poco más cuidado el no ser descubierto. En cuanto a la educación, la magia y lo religioso se mantiene aún en este entonces, en el siglo XVII, que un, es uno de los parámetros que se usa para asustar al niño y decirle que se porte bien, o si no, su alma se puede ir al infierno, o si no es bueno, cuando muera va a ser enviado al infierno, va a ser enviado al lago de fuego. Se juega con eso y su mente, para que el niño no pueda obedecer y pueda mantenerse en el estándar de los padres. Luego hablamos de Elizabeth Everett, del siglo XVII también, que nos habla de las tendencias de crianza en Francia.
Menciona que la educación está ligada a las mujeres hasta los 7 años. Mujer se encarga de la crianza y educación de los niños hasta los 7 años. El padre en ese entonces es como total desconocido o su presencia redunda por ahí. No influye mucho en la educación del niño. La estimulación motora en aquel entonces y en Francia estaba mal vista. Si no mal vista, era como que muy rara, muy extraña para los demás. Era como que cuando eh, Galileo hablaba de que no todo era religión y lo veían como un brujo, lo veían como algo que no debía ser. También se dan leyes que permiten el asesinato de hijos no deseados, es decir, hay leyes que permiten el aborto en cuestión de hijos ilegítimos, de hijos no reconocidos por sus padres mayormente, ya que una madre raramente quiere matar aquello que lleva adentro, ¿no? Y mucho más en aquel entonces, donde la iglesia castigaba o influía mucho en el pensamiento de irse al infierno. Así que, de una forma un poco ya más liberal, un poco contradictoria hacia lo que es la iglesia, se dan estas leyes que permiten que se aborte a los niños que no los desean. También se da bastante manipulación por medio del miedo. Se eleva la mortalidad y se da la mezcla entre familias. Nuevamente mencionamos la mezcla entre familias en este ensayo y es algo que, bueno, como dato curioso, es algo que fue muy común para personas o grandes personajes de nuestra historia, como lo que fue Albert Einstein, por ejemplo, que se casó con su prima, famosos escritores, que en aquel entonces la tasa de mortalidad era común, era común en aquel entonces. Algo que también era común es lo que ya hemos mencionado, la manipulación por el miedo, dicen. Ya. Ese proceso histórico que nos ha hecho mención y de todos los aportes de los historiadores, investigadores sobre la infancia, sobre la historia de la infancia, que usted puede rescatar de ese material. ¿Qué sería lo más significativo? Dicen, bueno, primero un comentario, ¿no? Sobre lo que fue mi experiencia a la hora de leer el documento, base de todo. Yo leí al principio un sentimiento muy común en cuanto se habla de historia, de un sentimiento de pesar, como que de dolor hacia los hechos pasados, ¿no? Si bien para personas de sentimientos o de emociones muy altas es bastante común. Eh, Creo que muchos historiadores han sido así. Y al leer sentía ese sentimiento tipo melancólico hacia lo que había sucedido o cómo se trataba en la historia, ¿no? Del desarrollo de la infancia. Y yo rescato, ya con eso dicho, rescato el hecho de que... Dicen, perdón la interrupción, su micrófono otra vez. Continúo. Yo rescato de que cuando tenemos este tipo de lecturas como que muy melancólicas, como que muy sentimentales cuando hablan de historia, podemos ver el hecho de no de que no sumirnos en el dolor, no sumirnos en el hecho de ay, pobrecitos, o ay, ¿qué pasó? Ay, esto sigue pasando. No mucho así, sino de ir viendo la contraparte de ese sentimiento, ¿no? O usar ese sentimiento para contraponer lo que se ve ahí. Por ejemplo, lo que más me impactó a mí, si podría decirlo así, fue el hecho de la constante repetición de lo que fue la tasa de mortalidad, que llevó a dar bastantes problemas. Porque cuando hablamos de esto es que en todos estos siglos ha habido bastantes
como ahora pandemias, bastantes guerras, bastante quema de documentos informativos que han negado, por así decir, la educación a ciertas clases sociales. Lo que podemos decir de este texto es que es muy bueno, sobre todo para encallar o para partir de lo que sería un nuevo contexto, de usar todo lo que se había mencionado, porque para mí todo ha sido importante, de usar toda esa información para crear y ver qué es lo que podemos hacer ahora para que todo esto disminuya, porque muchas de las cosas que se menciona ahí, como los infanticidios, como lo que es el aborto, como lo que es la dejadez del rol de padres, del rol el rol de madres, que muchas veces se da el abandono del padre y madre. Por ejemplo, hoy en día es tipo de papá y mamá trabajando y te dejo con la abuela para que la abuela se encargue de ti, que eso genera un retraso en su formación del niño, porque no se está formando con personas de su generación exactamente a posterior de ellos, con personas que están más cerca de su generación, sino que estamos retrocediendo como que como unas 2 generaciones y el niño se forma así y volvemos a tener el mismo tipo de personas que el pensamiento lo siguen llevando en base a eso. Eso es lo que más a mí me llama la atención de lo que pasaba y puede que siga pasando. Y llama la atención a ver cómo lo arreglamos o cómo vamos haciendo de que esto deje de pasar o se vaya dando en menos escala. Perfecto. Entonces, usted ha hecho referencia a algunos hechos importantes que rescatan desde el infanticidio, desde el abandono, desde la ambivalencia, desde la inclusión, las proyecciones peligrosas que le atribuían a los niños, pero es importante y ver hasta la etapa de la socialización que han ido pasándose a través de la historia, a través desde la etapa más antigua hasta nuestros tiempos, como usted recalca. Efectivamente, algunas cosas han cambiado, otras quizás todavía somos testigos de que puedan mantenerse. Hay todavía abandono a los niños, hay infanticidio. Si bien han cambiado los contextos o la historia ha hecho a que esto mm, no sea tan común, porque antes era común apreciar este maltrato, porque todavía vamos a seguir encontrando personas que matan, que abusan, que explotan y que siguen aprovechándose incluso sexualmente de los niños, pegan a los niños, etcétera, los utilizan desde todo punto de vista. Es importante que nosotros conozcamos que la historia no nos sirva de referencia, hemos dicho, ¿no? De que estos hechos no se pueden seguir manifestando. Si bien no es de ver solamente desde el punto de vista emocional o sensibilizar simplemente a las personas sobre estos hechos o estos acontecimientos, es necesario que nosotros como pedagogos sí estemos muy enmarcados en lo que es la parte humana. No dejamos nosotros de hacer referencias, si bien conocemos estos hechos y podemos verlo desde distinto enfoque, quizás algunos más desde la historia, más desde el psicoanálisis, más desde lo social, más desde lo económico, más desde la relación padre-hijo o más desde otro punto, desde otro enfoque en el tema educativo, en el tema pedagógico, no nos olvidamos de que estamos educando más hacia a un ser humano que nos interesa que cada vez sea más humano, más que un robot, más que un objeto, más que un sujeto que no tenga sentimientos y emociones. Entonces, eso es lo que nos interesa, sobre todo su formación en cuanto a los valores, en cuanto a sus actitudes. Y pues, qué interesante que ustedes puedan verlo desde
desde su experiencia, desde su propio análisis. Por eso me interesaba mucho poder escuchar todo lo que usted analizaba a través de las distintas etapas que nos, que nos ha propuesto discutir. Sería interesante que nos dé su comentario, su criterio, eso mismo que acaba de mencionar al final en su mismo trabajo, porque eso nos va a permitir ver desde diferentes lecturas, ¿no? Por eso es de que no tratamos de ver solamente desde un autor o desde una sola lectura, sino tomamos diferentes referencias y ustedes van a seguir buscando no solamente a Lloyd de Maus, que también hace un análisis más amplio, quizás el resumen que ustedes han tenido la posibilidad de analizar no es suficiente, pero es importante seguir investigando. Ustedes también como pedagogos pueden seguir investigando y hacer la propia historia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de Bolivia, qué pasaba. Ya les decía esto del fajado, cómo vemos el abuso, cómo es la historia en Bolivia, por ejemplo, de la educación o de la infancia. Si bien desde la educación de los incas nosotros hemos visto el respeto que existía en nuestra cultura, por ejemplo, hacia los niños, pero faltaba mucho conocimiento respecto a quizás saber el tema de sus etapas evolutivas, tal vez no se entendía cómo era el niño en cada una de sus etapas, qué características tenía, tal vez por eso es de que se entendía que era un adulto, que se lo quería moldear, incluso esas proyecciones peligrosas que les hago referencia desde el psicoanálisis, por ejemplo, cuando veían que un niño tenía ciertos comportamientos, le ponían hasta enema para tratar de limpiarlo por dentro, para tratar de sacar lo maligno, lo malo. Eso han hecho un análisis los psicoanalistas, por ejemplo, de ver por qué se procedían de esa manera en la antigüedad cuando observaban que un niño tenía ciertos comportamientos, lo veían como algo diabólico y querían incluso utilizar esto de la enema para ver si es que lograban sacar esa cosa mala que ellos suponían estaba dentro del niño, ¿no? Entonces, eh, han sido objeto de mucho maltrato, de muchos golpes, de o sea, no se entendía qué pasaba con el niño desde el punto de vista científico, no había esa caracterización de sus etapas, de sus categorías rectoras, de su comportamiento, de su conducta. Entonces no ha sido entendido como tal el niño, ¿no? Y eso es lo que hemos podido ver a través de la historia. Y es interesante, si ustedes han tenido la posibilidad de ver, por ejemplo, hay una película, no una película, sí, creo que hablan de una parte del infanticidio, por ejemplo, hacen un análisis estoy tratando de acordarme cómo se llama esta película que la he tratado de descargar, es una serie muy, muy bonita sobre como una mamá, por ejemplo, por estar tan enamorada del papá de sus hijos y cuando ve que el papá de sus hijos la engaña con otra persona, ella comete infanticidio por castigar al papá de los niños, ella mata a sus hijos, ¿cómo se llama esta? Ustedes lo pueden buscar en internet, está en una de las lecturas, no me acuerdo ahorita en este momento, pero ahorita lo busco. Hola, hola. Cuento griego. Dicen, lo estamos escuchando. Exacto, ese cuento griego ¿cómo se llamaba ella? Hola. ¿Alguien ha podido ver esa historia, por ejemplo? En lo que está contando la historia, ¿es una novela o...?
Es No, una película. es una historia de Medea. Ahí está la imagen de Medea. Si han visto ustedes en la antigüedad, por ejemplo, cómo ella mata o asesina a sus hijos. Ella va en contra, incluso en contra de su padre, de su hermano, eh, por proteger al hombre del cual se enamora, pero este hombre la engaña a ella, se mete con otra mujer y ella por venganza mata a sus dos hijos y luego se suicida ella. Esa historia del infanticidio, por ejemplo, es muy conocida sobre la historia de Medea, se me olvidaba eso, ¿no? Que ustedes la pueden buscar. eh, es un mito más que todo que refleja un tanto esa realidad que en ese entonces vivían los niños. Son hechos muy importantes que se han dado, bueno, si bien mm, son historias o son mitologías, etcétera, pero nos ayudan a entender cómo a veces hasta por un simple desorden emocional, muchas mamás incurren en matar a sus hijos o lo que vemos ahora, ¿no? Entonces, no ha cambiado mucho la historia, lamentablemente podemos seguir viendo el maltrato, podemos seguir viendo que no se entiende, que no se conceptualiza, que no se ha estudiado suficientemente en nuestro contexto, por ejemplo, sobre la periodización, sobre las etapas del desarrollo del niño y sus características para poder entender por qué el niño se comporta en determinados momentos, por qué es terco, egocentrista, etcétera, ¿no? O sea, es importante conocer esas etapas de su desarrollo para poder luego intervenir desde el punto de vista pedagógico. Entonces, su compañero ha hecho referencia a eso, a ese primer punto que hablaba sobre el infanticidio, y también ha hecho un análisis sobre el abandono, como los padres no aceptaban a sus hijos, no los entendían y los exponían a diferentes peligros debido a que no, incluso contrataban a una criada para que los pueda amamantar o se los entregaban a ellas para que ellas se hicieran cargo de sus hijos, porque ellos no, sobre todo esto se veía en, en la parte de la nobleza, ¿no? Que los entregaban a un criado que era el encargado sobre todo de darle toda la parte afectiva al niño y se encargaba de amamantarlo, de criarlo, de protegerlo, lo que no hacían muchos de sus padres, y eso se llamaba un abandono, porque no demostraban el suficiente amor a su hijo, eran más criados eh, por las nodrizas o las... Incluso aquí podemos ver el tema de la religión, como en determinada época la religión incluso ha sido determinante para el moldeamiento eh, psicológico, el moldeamiento de la personalidad de los niños. Y creo que hasta esta época, ¿no? Hemos recibido bastante influencia de la iglesia sobre la educación, sobre el adoctrinamiento a los niños en cuanto a su crianza. Entonces, esto de la crianza, de los cuidados, de los padres, de la relación paterno-infantil, de la mortalidad infantil, de las proyecciones peligrosas que tenían los niños, de la socialización del niño, de cómo han ido surgiendo investigaciones para entender las etapas de su desarrollo, cómo se ha buscado la ayuda, la socialización del niño, y todos estos hechos están haciendo hasta esta época ya unos aportes muy significativos para poder nosotros cambiar los hechos, cambiar la situación. De eso se trata. O sea, entender la historia para cambiar los hechos, no para mantenerlos. Y creo que esa es la tarea del pedagogo y que nos sirva sobre todo para reflexionar. Ustedes ya en función a la parte emocional, a su personalidad, ya verán estos hechos desde donde quieran enfocarlo, ya les había dicho, ¿no?